Bueno, costeo directo y costeo por absorción. A los fines de poder tomar decisiones, digamos, el concepto que impera en este sentido es el del llamado costeo directo o costeo variable. Algo vimos, digamos, una introducción de lo que es el costeo directo, lo vimos cuando estuvimos con la unidad de análisis marginal y todo lo que está referido a toma de decisiones. ¿Por qué se habla de costeo directo versus costeo por absorción? Digamos, la bibliografía en general como que plantea esa antinomia, ¿no? Costeo directo, también llamado costeo variable, o costeo por absorción. En realidad, esto es una discusión más bien de naturaleza estrictamente contable. O sea, es una discusión esencialmente de cómo se muestran los resultados de una compañía bajo un método o el otro método. Entonces, en el costeo por absorción, lo que vemos es que el costeo por absorción, que es a lo que responden las normas contables, esto nos plantean la incorporación de todos los costos variables y todos los costos fijos en la determinación del costo total del producto que estamos elaborando. A esto es a lo que llamamos costeo por absorción. O sea, costos variables y costos fijos los incorporamos en el costo del producto, lo que contablemente se llama o se denomina activarlo, ¿no? Y ese producto recién va a dar resultados en el momento de su venta, supuestamente a un precio mayor que su costo, y ahí nos va a dar el margen de utilidad bruta. O sea, se genera el costo, este costo va al activo y luego va a resultado en el momento de su venta. Por otro lado, en el sistema de costeo directo o costeo variable, ¿qué es lo que vemos? Se hace como una modificación a este esquema, ¿no? Entonces, se incorporan los costos variables en el costo del producto, pero los costos fijos no se incorporan en el costo del producto, sino que se los imputan directamente a resultados. O sea, no pasa primero por el activo para después ir a resultado, sino que va directamente a resultados. ¿Esto qué significa? Obviamente que se produce como una aceleración en cuanto al momento en que asignamos ese costo a resultados. Porque, digamos, en el primer sistema, en el sistema por absorción, primero se activa y luego, en el momento de la venta, cuanto más tiempo pase entre que se produzca y se venda, vamos a ver que hay una mayor diferencia entre ese costo variable y ese costo por absorción. Como decíamos, porque el primer sistema de costeo primero lo manda al activo y luego lo manda en el momento de la venta. En cambio, el costo variable lo asigna directamente en el momento que se genera ese costo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Obviamente, el primer sistema, el sistema por absorción, incrementa el activo, mientras que el segundo, el sistema de costeo directo, reduce los activos, o sea, el valor del activo. Y lo que hace es acelerar ese proceso de cómputo de este costo en el periodo. Obviamente que el segundo método no es aceptado impositivamente porque devalúa los activos y aumenta ese quebranto a resultados. Pero es un sistema que se utiliza muchísimo, que es muy bueno a la hora de poder sacar conclusiones un poco más rápidas y poder tomar decisiones. Entonces, bueno, la principal diferencia entre estos dos sistemas se encuentra en cómo tratan a los costos fijos de producción, ambos sistemas. Lo que va a generar variaciones en la evaluación de los inventarios, porque en el primer caso, en el del sistema por absorción, los inventarios van a tener los costos fijos incorporados, los costos fijos de producción, mientras que en el costeo directo no van a estar incorporados esos costos fijos. Por eso hablamos de que se devalúa el valor del inventario cuando uno lo trata a través del sistema de costeo directo. Para informes financieros, como dijimos, las reglas contables no aceptan el costeo directo, entonces hay que utilizar el costeo por absorción. Para informes internos, bueno, obviamente la gerencia prefiere el costeo directo porque nos permite ver mejor cómo se está comportando el costo.
Y para terminar, digamos, de definir, el costeo por absorción carga todos los costos a la producción, pero ojo que los gastos de venta, los gastos generales y los gastos de administración van luego al final del estado de resultados. Para poder comparar los dos sistemas y de paso recordar un poco lo que habíamos tratado cuando vimos costos indirectos de fabricación o cargas fabriles, lo que era la capacidad o cómo afectaba los distintos tipos de capacidades a las tasas en las que uno calcula para distribuir esos costos fijos, esos costos indirectos de fabricación. Vamos a hablar con un ejemplo de un fabricante de telescopios. Cerrado el ciclo, tenemos la información de que el inventario inicial había sido de 0, la producción fue de 8.000 unidades, las ventas fueron de 6.000 unidades, por lo cual quedó un inventario final de 2.000 unidades. El nivel para el costeo de los costos fijos de fabricación se había presupuestado en 8.000 unidades. El precio de venta de cada telescopio es de 1.000 pesos. Los costos variables unitarios del telescopio están compuestos por materiales directos por 110, mano de obra directa por 40, los costos de fabricación variable de 50 pesos, lo que nos da un total de costos variables de fabricación de 200 pesos. Los costos variables de marketing unitarios son de 185 pesos por cada telescopio. Los costos fijos de fabricación indirectos ascienden a 1.080.000 pesos y los costos fijos de marketing, que también son totalmente indirectos, son de 1.380.000 pesos. Vamos a ver primero cómo afecta las distintas capacidades que podemos emplear al distribuir los costos fijos. Si recuerdan, teníamos o habíamos definido 4 tipos de capacidad: la capacidad teórica, la práctica, la normal y la esperada. Los costos fijos presupuestados anuales, bueno, teníamos el dato de que eran 1.080.000. Esos costos fijos van a ser inalterables, digamos, ¿no? O sea, van a ser siempre los mismos independientemente de qué capacidad yo esté empleando y qué volumen de producción o de ventas yo tenga. Definimos qué nivel de capacidad aplicaría en cada uno de los casos. Para la capacidad teórica podríamos llegar a fabricar 18.000 unidades. Si estamos en capacidad práctica, estaríamos en 12.000 unidades, 12.000 telescopios, ¿no? La capacidad normal, estaríamos en 10.000 unidades y la capacidad esperada, que es la de corto plazo, estamos en 8.000 unidades. Bueno, ahora vean cómo el costo fijo de fabricación unitario nos va variando según la capacidad que estemos considerando. Porque, bueno, obviamente varían las cantidades. Entonces, en el caso de la capacidad teórica, si pudiéramos trabajar a capacidad teórica, el costo fijo de fabricación unitario por cada telescopio sería de 60 pesos. Con capacidad práctica ya ese costo fijo unitario se nos va a 90 pesos. En el caso de la capacidad normal tenemos 108 pesos. Y en capacidad esperada o de corto plazo estamos en 135 pesos. El valor de 90 pesos que habíamos calculado con la capacidad práctica de costo fijo unitario presupuestado, ¿qué nos está informando? Nos está diciendo o midiendo cuál es el costo por unidad de proveer capacidad. Es decir, la capacidad que nosotros estamos brindando a nuestro sistema de producción tiene un costo. Ese costo va a ser, si utilizamos nuestra capacidad práctica, calculado sobre la capacidad práctica, de 90 pesos por cada artículo o por cada uno de los telescopios que estemos fabricando, produciendo. Si sucediera que la demanda prevista para el año fuera de 8.000 unidades, o sea, recuerden que nosotros estamos calculando nuestra capacidad práctica y la distribución de los costos fijos sobre 12.000 unidades en el caso de la capacidad práctica. Si la demanda cayera a 8.000, es decir, que estamos 4.000 por debajo de nuestra capacidad práctica,
Independientemente de eso, nuestro costo fijo va a seguir siendo de 1.080.000 pesos. ¿Por qué? Porque la capacidad y su costo están fijadas en el corto plazo. Es decir, no tenemos alternativa, no tenemos la velocidad suficiente para poder acomodarnos a un nuevo volumen de producción. Digamos, implicaría cambios de estructura, de personal y demás. Conclusión, vamos a tener capacidad ociosa. Estamos preparados para 12.000 unidades y vamos a fabricar 8.000. ¿Cuál es el costo de la capacidad utilizada? Bueno, nuestro costo por unidad era de 90 pesos. La producción realizada de 8.000 quiere decir que el costo de la capacidad que hemos utilizado es de 720.000 pesos. Pero nuestros costos fijos totales eran de 1.080.000. Por lo tanto, esa diferencia de 90 por 4.000 va a ser el costo de la capacidad ociosa. Veamos ahora cómo afecta el tipo de capacidad que podemos estar considerando sobre el costo unitario total presupuestado. Bueno, los costos variables de fabricación que estaban en la tabla donde informábamos los datos de la empresa son de 200 pesos siempre. El costo variable unitario va a ser siempre de 200 pesos independientemente de la cantidad que fabriquemos. Los costos fijos de fabricación son los que nos varían en función de qué capacidad estemos considerando, o sea, sobre qué volumen, en definitiva, estamos distribuyendo esos costos fijos de fabricación. Según los datos que ya habíamos calculado en la tabla anterior, serán de 60 pesos para la capacidad teórica, 90 en la práctica, 108 normal, 135 en la capacidad esperada. Por lo cual, al sumar costos variables y costos fijos, bueno, vemos cómo nos varían, cómo el costo total de fabricación presupuestado unitario nos va a variar según el tipo de capacidad que estemos empleando. Desde 260 pesos, 290, 308 para capacidad normal y 335 en el caso de la capacidad esperada. Bueno, cuando suceden estas situaciones en las que nos quedamos con capacidad ociosa, debemos corregirlo de alguna manera, salvo que sea de muy estricto corto plazo. No nos queda otra alternativa que ver cómo podemos utilizar esa capacidad ociosa, aprovecharla o ver qué hacemos con ella, porque obviamente nos genera pérdidas. Entonces, bueno, dentro de las estrategias de corrección tenemos diseñar nuevos productos utilizando ese espacio y la maquinaria que tengamos disponible. Si no tenemos alternativa por ese lado, podemos alquilar la capacidad ociosa, lo que se denomina leasing, o si ninguna de las alternativas es viable, directamente deberíamos eliminar esa capacidad ociosa, ¿no? O sea, desprendernos de ese sector para que no nos siga generando pérdidas. Tengamos en cuenta que cuando utilizamos niveles de capacidad o consideramos en el cálculo o en la distribución de los costos los niveles de capacidad que están basados en la demanda, o sea, el caso de capacidad normal o capacidad esperada, en realidad estamos escondiendo el nivel de capacidad ociosa. Si hacemos el cálculo por este lado, estamos escondiendo el nivel de capacidad ociosa. En el caso que estuvimos analizando anteriormente, con capacidad esperada, si hubiéramos utilizado el cálculo haciéndolo sobre capacidad esperada, nos hubiera dado que el costo fijo de fabricación por cada uno de los telescopios o cada una de las unidades era de 135, no de 90. O sea, 1.080.000 dividido 8.000. Pero en realidad estamos viendo que estamos escondiendo parte de nuestra capacidad ociosa, porque la capacidad práctica, que sería la capacidad eficiente o lo más cercano a la eficiencia posible, dentro de lo razonable, nos dice que deberíamos asignarle 90 pesos a cada uno de nuestros artículos. Si le asignamos 135, le estamos asignando nuestras ineficiencias al producto y en definitiva se la estamos trasladando al cliente. Hagamos finalmente la comparación entre los dos sistemas de costeo variable y costeo por absorción, a ver cómo nos varían.
Los costos variables unitarios, bueno, de materiales directos, según la tabla original, teníamos 110 pesos. ¿Cuánto vamos a tener en costeo por absorción? 110 pesos. Digamos, en este caso no hay ninguna diferencia. Mano de obra directa, 40 pesos. ¿Nos va a cambiar en el costeo por absorción? No, es lo mismo, 40 pesos. Los gastos generales de fabricación también van a ser iguales en los dos sistemas. 50 pesos, 50 pesos. ¿Dónde vamos a tener la diferencia? Bueno, en los costos fijos, justamente. Porque en el costeo variable no asigna costos fijos de fabricación al costo del producto. Entonces, los costos fijos de manufactura unitarios para el costeo variable no van a existir, van a ser de cero. Y para el caso del costeo por absorción, sí, si hacemos la distribución de los costos en función de la capacidad esperada, nos va a dar 135 pesos. Cuando totalizamos los costos unitarios, vamos a tener que, por costeo variable, el telescopio va a tener un costo de 200 pesos, mientras que en costeo por absorción va a tener un costo de 335 pesos. Aquí es cuando vemos las diferencias justamente en la evaluación de inventarios. Digamos, en este caso, el inventario de productos terminados, si lo vemos por el lado del costeo variable, va a ser de 200 pesos cada uno de los telescopios, mientras que si lo vemos por el lado del costeo por absorción, va a ser de 335 pesos cada uno de los telescopios. Como habíamos dicho, los costos fijos de manufactura están distribuidos, en el caso del costeo por absorción, tomando un nivel de producción de 8.000 unidades. Resumiendo en esta tabla lo que hablamos recién, los costos variables de fabricación, que son de 200 pesos por cada uno de los telescopios fabricados, en el caso del costeo variable es inventariable, o sea, es un costo que va al inventario, y en el caso del costeo por absorción también es inventariable, es un costo que va al inventario. Ahora, los costos fijos de fabricación, que son de 1.080.000, en el caso del costo variable, los deduce como un gasto del periodo, o sea, los manda directamente a resultados, no los incluye en el valor del inventario. Y en el costeo por absorción, sí, los incluye, es inventariable, ¿a cuánto? En el caso de tomar, si distribuimos los costos por capacidad esperada, es a 135 pesos por cada uno de los telescopios fabricados. En base a ese nivel de 8.000 unidades anuales. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando tenemos variaciones entre lo producido y lo vendido. Ahí no es lo mismo considerarlo por un sistema o por el otro sistema, justamente por la forma en que se contabilizan los costos fijos de fabricación. Supongamos que tenemos una producción de 8.000 unidades, ¿no? De 8.000 telescopios. Primer caso, la primera fila. De los 8.000 que se han fabricado, se vendieron 6.000 y 2.000 quedaron en inventario final. El caso del costeo variable, ¿cuánto queda incluido en el inventario de esos 2.000? Nada, porque todos los costos fijos absolutos, totales, de los 2.000 más de los 6.000, los traslada a resultados. Pero en el costeo por absorción, vamos a ver que nos envía a resultados 810.000 pesos. ¿De dónde salen esos 810.000 pesos? Son los 130 de la parte de los costos fijos, ¿no? Estamos hablando. Son los 135 pesos que le habíamos asignado a cada uno de los telescopios en función de la capacidad esperada por las 6.000 unidades que están vendidas. Es decir, al producirse la venta, se trasladan a resultado. Esos costos fijos se trasladan a resultado. Mientras que el inventario final de 2.000 unidades va a contener el resto de los costos fijos. Es decir, 135 pesos de cada uno de los telescopios por las 2.000 unidades. Si estuviéramos en 7.000, nos quedaría un inventario final de 1.000. El caso del costeo variable es exactamente igual, o sea, todos los costos fijos los deriva directamente al resultado, no los incluye en el inventario. En el costeo por absorción, no, es distinto, entonces vamos a tener
va a enviar al resultado el equivalente a los costos fijos de las 7.000 unidades, que son 945.000 pesos, y en el inventario final va a quedar el resto, o sea, las 1.000 unidades por 135 pesos, 135.000 pesos. Y finalmente, si se vendieran las 8.000 unidades, bueno, en el caso de los costos variables, estamos siempre en el mismo caso porque no va a incluir nunca los costos fijos de fabricación, los va a mandar siempre en su totalidad a resultado, mientras que en el costeo por absorción sería la única situación en la que los dos sistemas coinciden. Es decir, al no haber un inventario, no queda nada incluido en inventario, por lo tanto va a ser de cero, y envía el 1.080.000 pesos a resultado. O sea, es el único caso en el que coinciden ambos sistemas, es cuando la producción es igual a la venta. Resumiendo todas estas situaciones, salvo en el caso, como habíamos dicho, cuando producción es igual a venta, que entonces en ambos sistemas, los dos sistemas funcionan de la misma manera y observan los mismos resultados, ¿qué sucede en los otros dos casos? ¿O cómo podemos explicar mejor los otros dos casos? Bueno, si en un periodo determinado se produce más de lo que se vende, el costeo por absorción nos va a dar una mayor ganancia que el costeo variable. Si se produce más de lo que se vende, ¿por qué? Bueno, porque la porción de costos fijos que está incorporado en esa mayor producción va a estar en el activo y no en resultados. A la inversa, si en un periodo determinado se vende más de lo que se produce, el efecto es el inverso. O sea, va a ser el inverso porque al tener menor producción voy a asignar menos costos fijos a resultados porque la mayor venta ya la habría asignado en periodos anteriores. Entonces, bueno, en definitiva, es un tema de cómo medimos el resultado global de una empresa en un periodo determinado que termina siendo una discusión básicamente contable. Pero bueno, como habíamos dicho al principio, desde el punto de vista de la contabilidad, de las normas contables y de la legalidad, lo que vale es la información que uno presenta a través del costeo por absorción. Pero el costeo directo es muy importante y se utiliza muchísimo a nivel gerencial para tomar decisiones, que es alguno de los casos que vimos cuando vimos análisis marginal. Estaban todos basados en costeo directo, ¿no? En el sistema de costeo directo. Entonces, bueno, veamos un estado de resultados presentado desde el punto de vista del costeo por absorción. Tenemos las ventas, a las ventas le restamos el costo de la mercadería vendida, que estarán conformadas por un inventario inicial, un costo de producción y menos un inventario final, que sería el costo de la mercadería vendida. Tenemos que considerar un ajuste por variación de capacidad, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque bueno, es justamente lo que veníamos hablando de capacidad. Depende sobre qué capacidad yo esté calculando esa distribución de costos fijos, puedo o no tener diferencias notables. Y en función de la que yo tomé como mi capacidad presupuestada, después, si en la realidad no se me verificó que pude producir ese volumen que estaba previsto y me variaron las cantidades vendidas y producidas, bueno, tengo que generar ese ajuste. Considerado ese ajuste, tendré la utilidad bruta a la que le restaré los gastos de administración, financiación y comercialización para finalmente obtener la utilidad operacional antes de impuestos. Vamos a ver un poco de qué se trata este ajuste por variación de capacidad. El ajuste de variación de capacidad, ¿qué me está informando? Bueno, cuánto le costó a la empresa no haber utilizado toda su capacidad. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, va a ser igual a la capacidad que hayamos definido menos la producción real por la cuota de costos fijos. Y la cuota de costos fijos es la que se habrá calculado como los costos fijos de producción sobre el nivel de capacidad. Entonces, bueno, cuando hagamos un estado de resultados,
basado en sistema de costeo por absorción, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Ver cuál fue la capacidad definida, ver cuál fue la producción real, ver cuál fue la cuota de costos fijos sobre que han sido presupuestados, digamos, sobre los que se han calculado, y en el caso de ser necesario, generar ese ajuste por variación de capacidad. En el caso del costeo directo, el estado de resultados, bueno, es más sencillo. Tenemos las ventas menos los costos variables, que es el costo de la mercadería vendida, como en el caso anterior. A esto le restamos los costos variables de operación, nos va a dar la contribución marginal. Le restamos luego los costos fijos totales y eso nos va a dar la ganancia. Esto ya lo habíamos visto, lo que era cuando vimos análisis marginal del total de ingresos, que es lo que se ve ahí sobre la línea celeste, azul. Vamos a tener los costos variables, todo lo que está marcado en naranja, y lo que nos queda por sobre los costos variables va a ser el margen de contribución, que es lo que nos va a permitir cubrir todo el resto de los costos y gastos que tengamos. Bueno, y finalmente ventajas y desventajas del sistema de costeo directo. ¿Qué ventajas tenemos? Facilita la compilación de datos, sobre todo cuando estamos operando o trabajando con metautilidades. Permite dar respuestas rápidas a las decisiones de costo del día a día. Por eso siempre hablamos que es un sistema o una toma de decisiones que la podemos aplicar en el corto plazo, mediano plazo, hasta ahí. Permite obtener el punto de equilibrio, que ya lo hicimos. Y se emplea para la fijación de precios. Nos sirve mucho para poder fijar los precios. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, no es aceptado para informes externos, como ya lo dijimos varias veces. Y bueno, puede resultar poco confiable a la hora de evaluar costos mixtos. Cuando tenemos costos semivariables y semifijos, ahí la cosa se empieza a complicar un poco. Y bueno, es un poco más difícil de definir en qué lugar estamos justamente parados, ¿no? Tengamos esto en cuenta. Finalizamos entonces así la unidad sobre costeo directo y costeo por absorción.